Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de epístolas universales que estamos teniendo en esta primera mitad del tercer trimestre. Bueno, como lo platicaba con mi suegra, que ahora está en clase presencial, yo me adelanté, me equivoqué, porque resulta que la primera unidad temática, que son los aspectos introductorios, no los abordé totalmente. Así que la clase anterior, cuando grabé la clase, dije, bueno, creo que ya terminé y empecé con el libro de Hebreos. Así que en la plataforma ustedes van a encontrar ya abierta el tópico de Hebreos y la primera parte de la carta. Así que vamos a suspender la carta de Hebreos y vamos a retomar ahora, terminar los aspectos introductorios que permean, como dije, ¿verdad? Todo lo que es el contexto que lleva a la elaboración de los textos del Nuevo Testamento. Y es muy importante volver a recordar estos puntos, ya que estamos casi al final de ver el texto bíblico, porque ahora tenemos solamente las cartas universales y después veríamos Apocalipsis y ahí terminaría nuestro abordaje del texto. Así que por eso me parece sumamente importante volver a recordar los aspectos básicos de la conformación del canon, principalmente el Nuevo Testamento, que de alguna manera nos van a ayudar a entender los tópicos o las ideas o los temas que encierran las cartas universales. Bueno, dicho esto y ofreciendo una disculpa a ustedes, voy a compartir la clase, la pantalla, perdón, para que de esa forma nosotros podamos guiarnos. Bien, nos quedamos en la clase anterior con este tema y tiene que ver con este, las instituciones de los judíos. Es muy importante que no olvidemos o que recordemos que los autores de las cartas que están en estudio son judíos, ¿verdad? Y que de alguna manera tuvieron contacto, influencia, charlas, controversias con estas instituciones. Y que de alguna manera van a enriquecer más el pensamiento que nosotros pudiésemos tener del mundo en el que se movieron tanto Pedro como Judas, como Santiago, como el autor de la carta de Hebreos. Bueno, lo vamos a mirar. Bien, en primer lugar, decimos que cuando hablamos de la institución de los judíos, tenemos que ya para estas fechas podemos hablar de una religión judía, ¿verdad? Ya una religión judía más establecida, más eh, heterogénea, sobre todo, más consolidada, ¿no? En una nación judía. Desde el cautiverio que estuvieron los judíos en el exilio hasta el término del silencio, es decir, este periodo intertestamentario que nosotros lo hemos clasificado en el periodo griego, y se entiende, los judíos rabinos entienden que durante este periodo intertestamentario no hubo, ¿verdad? Conciencia profética, no hubo espíritu profético, hasta que irrumpe en el escenario el profeta, ¿verdad? Una figura ligada al profetismo llamado Juan el Bautista. Bueno, desde el cautiverio hasta que aparece Juan el Bautista, la religión hebrea sufre evolución del judaísmo en los tiempos de Jesús. Fue cambiándose, transformándose. Así que después, se origina después de la destrucción del templo la forzosa cesación de la liturgia, es decir, cuando el primer templo es destruido por los babilonios, pues como ya no hay templo, la función del sacerdote, de los sacrificios, del culto, terminan. Y entonces se deposita, diríamos, la fuerza que tenía el templo en las sinagogas, ¿no? Entonces, como ya no está el templo, hay que tener un lugar para reunirnos. Y como no había muchos templos en Israel, solo había uno que era en Jerusalén,
pero sí había sinagogas, ¿verdad? Entonces se habilita este lugar llamado las sinagogas que vamos a ver muy presente en los evangelios sinópticos con Jesús yendo a las sinagogas, Pablo yendo a las sinagogas, que no eran otra cosa más que lugares de reunión donde los judíos en sus propias localidades, provincias o ciudades podían reunirse para estudiar la palabra. Como ven aquí, estos es los restos de una sinagoga de aquel tiempo, ¿verdad? Este, son muy sencillas, pero con un profundo significado que tienen las sinagogas. Y toda comunidad judía tenía una sinagoga, es decir, donde estuvieran asentados, ¿verdad? Levantaba lo que nosotros hoy conocemos como templos, ¿verdad? Hoy nosotros en cada ciudad tenemos un templo. Bueno, en aquel tiempo le llamaban sinagogas. Así que después de la restauración de Palestina y la construcción del templo, la sinagoga, porque recuérdense que después de que el templo fue destruido por los babilonios, después en la época de los medos y de los persas, se va a levantar el segundo templo. ¿Verdad? Este, y, pero el nacimiento de la sinagoga va a continuar. Ujú. Así que cuando llegamos al primer siglo de nuestra era, en la persona de Jesús, el templo funciona con todo su esplendor, el templo de Jerusalén, el segundo templo, y funcionan también las sinagogas. Pero ahora las sinagogas cumplen la función primero de ser una escuela local, es decir, allí es donde se estudiaba la Torá, donde se escuchaba los textos proféticos, se convierte en un centro comunal, es decir, un centro de reunión donde los judíos fortalecen sus lazos de identidad nacionalista y se convierte como una sede del gobierno, donde los responsables o los líderes que se nombraban al frente de la sinagoga tenían cierta facultad de resolver problemas que pudiesen darse en la comunidad. Así que su forma de gobierno era congregacional, ¿no? Es decir, se necesitaba entre 10 a 12 ancianos para construir una sinagoga. Si se tenía este número de personajes importantes que vendrían a ser los líderes, entonces podría consagrarse, diríamos, o inaugurarse una nueva sinagoga. Para su construcción, cuando se construía una sinagoga, se seleccionaba el punto más alto de la ciudad, ¿no? Siempre pensando que, que en los Salmos, por ejemplo, vamos a encontrar esa frase que dice, subamos al monte de Sión, subamos a la casa de Jehová, subamos a Jerusalén. Esta idea de subir tenía dos funciones, una geográfica, porque sí, Jerusalén estaba mucho más alta del nivel del mar, ¿verdad? Entonces había que subir varios metros sobre el nivel del mar. Y la otra es una función teológica, es decir, Dios habita en las alturas, ¿no? En lo más alto. Teniendo en cuenta este pensamiento, las sinagogas se construían en los puntos más altos de la ciudad como para representar esa fuerza y esa grandeza de lo que ahí se hacía. O si no había, tenía que ser en una esquina. Sí o sí, tenía que ser una esquina. Y se ponía un asta que sobrepasaba las demás casas como para señalar de manera especial que ese lugar no era un- una casa habitacional, sino es un centro de reunión religioso. Así que la sinagoga también simbólicamente se dividía en los dos eh, puntos que tenemos en el templo. Ustedes esto lo vieron ya en su clase de liturgia. El templo de Jerusalén tenía dos lugares, tenía muchos, pero dos lugares especiales, el lugar santo, el lugar santísimo. Y en estos lugares también la sinagoga, diríamos, tenía estos espacios. De ahí un poco, ¿viste? Lo que pasaba en algunas iglesias, principalmente en México y que se extendió de manera equivocada en muchos lugares, donde se considera que donde está el púlpito es el lugar santísimo, ¿verdad? Y abajo, donde se pone el atril, es el lugar santo. Así que en el lugar santísimo no pueden subir las mujeres, solamente podrían estar los hombres, y por eso solamente los hombres pueden predicar, ¿verdad? Desde el púlpito. Las mujeres pueden dirigir,
pueden tener ciertos aspectos o participaciones en la liturgia, pero tienen que serlo abajo. Este, esta división, hermanos, cristiana y evangélicamente no tiene ningún sustento, porque como vamos a ver en la carta de Hebreos que ya inauguré sin querer, este, esa carta nos dice que el Señor nos ha consagrado un camino nuevo y vivo para ir ante la presencia del Padre y no hay necesidad de hacer más sacrificios. Por lo tanto, nosotros no tenemos templo alguno. ¿No? No hay, por más que el lugar donde vayamos los sábados le decimos vamos al templo, es un templo, es una casa de oración, pero que bajo ninguna circunstancia debe estar dividido en esta concepción de que el púlpito es el lugar santísimo y el atril es el lugar santo, ¿verdad? No debe ser. Bueno, pero volviendo al tema del judaísmo, las sinagogas mantenían esta situación para darle la importancia que tenía los escritos del Antiguo Testamento, principalmente la Torá, ¿verdad? La Torá era, o el Pentateuco, que nosotros le llamamos, eran los libros más especiales y únicos que había. Así que la sinagoga, que era vendida o destruida, su lugar físico era respetado por la comunidad. Si por alguna razón tenía que venderse para construir en otro lugar o se destruyera por alguna situación, las personas eh, consideraban mucho que podrían construir en ese lugar, ¿verdad? No podrían construir algo que pudiera ser diferente a lo contemplado en en los conceptos religiosos. Bueno, después, como las sinagogas fueron muy recurrentes, hermanos, porque como había una en cada comunidad, diríamos, eh, era muy común todos los sábados. Por eso Jesús dice el Evangelio de Lucas dice que Jesús fue a la sinagoga un día sábado como era su costumbre y le dieron a él el rollo para leer al profeta Isaías. ¿No? Entonces Jesús acostumbraba a ir mucho a las sinagogas, muchísimo, y sus hermanos también, Santiago, Judas, Pedro sin duda, porque todos vivían en el norte de la Palestina, ¿verdad? Todos vivían allá en Galilea y el templo estaba en el sur. Entonces, no les permitía ir todos los sábados a viajar hasta Jerusalén para ir al templo. Iban, si se podía, una vez al año, ¿no? Para celebrar el tema de la Pascua y de los sacrificios. Bueno, pero el templo siempre cumplió un papel fundamental. Herodes reemplazó el templo construido en la restauración en el siglo sexto por un magnífico templo. Herodes, para congraciarse con los judíos, para ganarse, porque no lo querían, ¿no es cierto? Como que cayó de paracaidista. Herodes, siendo muy astuto, muy político, muy diplomático, dijo, bueno, ¿qué es lo que más valoran los judíos? El templo. Ok, voy a quedar bien con ellos. Y hace una ampliación del templo, lo remodela y lo hace majestuoso, lo hace maravilloso. Comienza su construcción en el 20 antes de Cristo y termina incluso en el 64 después de Cristo su construcción y pocos años después es destruido. ¿No? Pero se utiliza mármol, una piedra muy preciosa hasta la fecha, oro, y era mucho más grande que el templo que Salomón había construido, porque lo que hace Herodes es ampliar el patio, ¿viste? Como estaba en punta el templo, eh, la meseta que hacía la punta del pico, ¿no? La meseta era muy chiquita, pero ahí estaba ubicado el templo. Entonces, lo que hace Herodes en una magnífica obra de ingeniería, porque además fue un tipazo en ese sentido, extiende unas bases, unos pilares alrededor de donde está el templo y allí construye una gran explanada, una gran plancha que hace que el templo evidentemente se vea mucho más majestuoso. Como era de esperarse, el templo de Herodes seguía la estructura básica de Salomón, no le modificó absolutamente nada, solo que era más grande, las explanadas en torno al templo se extendieron de manera que las terrazas del templo incluían tres atrios, o sea, ya había mucho lugar para el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, el atrio de los gentiles. El primero, como dije, solo que lo mencioné al final, se llamaba el atrio de los gentiles, ¿verdad?
como ya lo vimos en la clase anterior, le expliqué dónde estaba ese atrio y quedaba separado del atrio anterior por un borde de piedra en el que aparecían inscripciones en griego y latín que anunciaban la pena de muerte para el gentil incircunciso que se atreviera a traspasar el límite. ¿Verdad? Entonces, había un atrio, un patio muy grandote donde los judíos, los temerosos de Dios, ¿verdad? Este, que eran personas que simpatizaban con el judaísmo, pero que no se hacían judíos, ¿no? Los que eran gentiles y se circuncidaban se convertían en prosélitos, ¿no? Ellos podían entrar, porque la condición era ser circuncidados. Desconozco, hermanos, y ahora que lo estoy mencionando, desconozco el tema de las mujeres, ¿verdad? Porque evidentemente la mujer no podía circuncidarse, ¿no? Así que bueno, me surgió esta duda y voy a investigar qué pasaba, cuál era el motivo por el cual las mujeres tampoco podían entrar, pero ellas no tenían ningún inconveniente porque no podrían circuncidarse, ¿no es cierto? Bueno, me pareció ahora en la mente esa pregunta y la voy a investigar. Bien, al este y al sur, el atrio de los gentiles contaba con hermosos pórticos o puertas muy grandes. Uno se llamaba el pórtico de Salomón, el otro el pórtico real, que aparecen descritos o mencionados en Juan y en el libro de Hechos. El atrio interior, ¿verdad? El que estaba ya más dentro del templo, estaba reservado para ya los judíos, ¿verdad? Judíos de cepa, judíos de nacimiento, y tenía dos divisiones, el atrio de las mujeres y el atrio de los hombres israelitas. Más adentro estaba el atrio de los sacerdotes, donde se colocaba el altar para los holocaustos y por fin en la parte más recóndita de la inmensa estructura estaba el templo con las tres partes tradicionales del vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerden que ambos lugares estaban divididos por un velo muy grande, muy alto, que ocultaba a la vista lo que había detrás del cortinado para mirar el lugar santísimo, donde se creía que habitaba el santo de los santos, es decir, Dios, Yahvé, Jehová, ¿verdad? Y que solamente el sacerdote entraba una vez al año para eh, sacrificar por el pecado del pueblo. Bien, en la esquina noroeste de esos recintos sagrados, Herodes construye la famosa fortaleza Antonia, que es el símbolo del poder militar que Herodes tenía, ¿verdad? La policía, la gendarmería, como quieran llamarle, es allí donde se va a cuartelar su ejército. Bueno, ya hablamos un poco también, vimos en una clase anterior cómo era el espacio del templo. Pueden verlo en la clase anterior, el dibujito. Y ahora vamos a adentrarnos ya no a las estructuras como lo fue la sinagoga ni como lo fue el templo, sino ahora vamos a ver a las personas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los personajes, los grupos, las facciones que convergían entre sí, que platicaban entre sí, que discutían entre sí y que se distanciaban entre sí, ¿verdad? Y entonces vamos a ver las sectas y los partidos del judaísmo. El primero de ellos tiene que ver con los fariseos. Fariseos fue un grupo muy importante dentro de la estructura religiosa, sobre todo social religiosa de los judíos. Se piensa que este nombre lo reciben del hebreo parusín, que significa los separados, ¿verdad? Como que hagan de cuenta que en un término muy, no sé si aquí en Argentina se entendería el término, pero más o menos sería como un mojigato, ¿verdad? Son como que los santurrones, como que los que quieren portarse bien, quieren hacer todo de manera prolija. Así que es algo así como este apodo sarcástico, ¿no? Los separados, los santurrones, los perfectos, los... Pero, sin embargo, se convierte en la secta más grande y más influyente del Nuevo Testamento. Las mayores discusiones que se tienen en el Nuevo Testamento es con este grupo, con los fariseos. De donde surge Pablo es de este grupo, de los fariseos. La única secta, y fue la única secta que sobrevivió después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque
Cuando el templo se destruye, como ya no hay lugar para los sacrificios, los sacerdotes ya no tienen eh, lugar de trabajo, diríamos. Entonces ahora estar en torno a la reflexión y a la meditación de los textos bíblicos. Y para eso los fariseos se pintaban solos. Se acepta generalmente que los fariseos descendieron de los jariseos que lucharon al lado de los macabeos por la libertad religiosa. Bueno, eso creo que lo platicamos en su momento, cuando surge la lucha de los macabeos a través de esta familia. Este, Se unen varios, ¿no? Que están dispuestos a defender el proceso de helenización que está queriendo tener Antíoco IV Epífanes y se levantan junto con los ah, ¿cómo se llama? Con los macabeos para defender la pureza de la religión. Este, pero después se separan porque resulta que el movimiento que lleva a este punto de defender la postura judía ante la postura griega se diluyó. Entonces ya algunos dijeron, mira, ¿sabe qué? Ya no vamos a pelear y vamos a aflojar un poco. Los fariseos dijeron, no, nosotros no, entonces se separaron. Y quizá algunos piensan que se separan del grupo de escribas empleados por los fariseos. O sea, también puede ser que vengan desde esta figura del escriba que aparece de manera muy formal ya en la persona de Esdras, ¿verdad? Esdras era el escriba por excelencia, un hombre versado en la ley de Moisés. Probablemente en el año 100 antes de Cristo, los esenios se separaron de los fariseos por considerar que se acomodaban demasiado al ambiente político. Y aquí tenemos otro grupo llamado los esenios. Los esenios ya son como el grupo más radical, ¿verdad? Como el grupo más, am, diríamos, más duro en sus posturas. El esenio es aquel que dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que alejarnos de todo esto, tenemos que purificarnos total y completamente y no contaminarnos con el mundo. Así que necesitamos hacer nuestras comunidades fuera del templo de la ciudad de Jerusalén. Así que los esenios hicieron comunidades en las periferias, principalmente en los lugares desérticos. Y bueno, es probable que estos esenios vieron que un grupo de los fariseos empezó como a coquetear con el poder político, que eso es muy común y que pasa muy seguido, y dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos separamos. Así que en cuanto a lo primero, ¿ya? Los fariseos cuyos representantes más importantes eran estas dos escuelas, ¿verdad? En el tiempo de Jesús había como dos seminarios eh, famosísimos y que todos querían entrar ahí, uno en la escuela de Gilel y otro en la escuela de Shammai. Bueno, estas escuelas peleaban en distintos puntos de interpretación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del divorcio, una escuela lo interpretaba más literalista, más reducido, y otra escuela era mucho más, este, eh, permisivo, diríamos, en cuanto al tema. Así que los fariseos, a través de estas escuelas, se oponían como laicos a la aristocracia de los sacerdotes profesionales. Porque, bueno, el sacerdote se dedicaba a los aspectos cultuales, a los aspectos de la liturgia, pero evidentemente los fariseos no eran tan amigables en algunas cosas. La doctrina de los fariseos consideraban inspirado todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, creían en los espíritus buenos y malos, creían en la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos y observaban rigurosamente la ley oral. Es decir, ellos iban interpretando en el transcurso del tiempo las situaciones que estaban en en la Torá. Así que bueno, estos eran los fariseos. Luego tenemos a los saduceos. Los saduceos, a diferencia de los fariseos, se dedicaron más a la situación de la plata, ¿verdad? Según la tradición, toman su nombre de Sadoc, que fue el sacerdote en la época de David y Salomón, un sacerdote muy famoso,
Y entonces este grupo de la élite, ¿verdad? Son los de la plata, los adinerados. Bueno, se dan este nombre de saduceos. En Israel también los saduceos controlaban los impuestos. Eran básicamente los banqueros oficiales de la religión judía. Al principio los saduceos no eran un grupo religioso, eran más un grupo que manejaban la bolsa en Wall Street, pero no eran religiosos. Pero con el tiempo, como decían, "Che, necesitamos apuntalar nuestro trabajo, entonces para defender sus intereses empiezan a apoyar este proceso de helenización. Así que los saduceos eran mucho más relajados en eso, ¿no? Los fariseos no. Los fariseos eran más estrictos, más... Los saduceos eran más relajados, van diciendo, no pasa nada, sí, no pasa nada. Hasta la mitad del siglo primero después de Cristo son los que controlan el Sanedrín, este espacio de sistema judicial, diríamos, donde se dictaban ciertos fallos o sentencias. Bueno, quienes controlaban, quienes partían la torta, como decimos aquí, pues eran eh, los saduceos. Eh, pero después de serles quitado el, ¿cómo se llama? Un segundo. Después de serles quitado el poder secular, primero por los celotes, o sea, los celotes es otro grupo religioso, y después los romanos dijeron, a ver, estos no les vamos a dejar que tengan este poder, terminan desapareciendo del judaísmo, ¿verdad? No duraron mucho. Así que, ¿por qué? Porque eran menos que el partido de los fariseos, no eran tan arraigados y ejercían el poder político y eran de la aristocracia de Jerusalén. Así que el templo se destruye, todo gira en torno a los fariseos y ahora los fariseos dicen, bueno, ahora nosotros manejamos esto. Y es que es así como la influencia de de los saduceos empieza con su propio declive. La doctrina que tenían los saduceos, ¿qué creían los saduceos? Ellos solamente aceptaban los 5 libros primeros de la Biblia, la ley, la Torá, el Pentateuco. A diferencia de los fariseos, ellos aceptaban todos los libros de la Biblia. Rechazaban la ley oral, decían que solo lo que decía el Pentateuco era suficiente y no había que hacer ninguna interpretación más. Eran racionalistas y simpatizantes del helenismo, ¿verdad? Eran más pensantes, negaban la inmortalidad y la resurrección de los cuerpos, ellos no creían en la resurrección, negaban la existencia de ángeles y demonios, porque este, esto viene esta idea de los ángeles y demonios vienen de la época apocalíptica, en la época griega, ¿verdad? Así que los saduceos decían, no, no existen. Estaban contentos con el gobierno romano, porque bueno, se aliaban muy bien, pues mantenían la posición social de la élite y fue un saduceo el que condenó al Señor. Es decir, el sumo sacerdote Caifás, que era saduceo, fue quien termina tomando la decisión de encauzar todo esto para que el juicio contra el Señor, siguiera su curso. Bueno, luego tenemos a los esenios, como dije, es otra idea. Dice que los esenios, su doctrina no se diferencia mucho de los fariseos, porque ambos estaban en este sentido de hacer lo correcto, ¿no? Solo que ambos se movieron en los extremos, ¿verdad? Los fariseos como los esenios. Grupos de judíos sectarios que se apartaron de la corriente principal de la vida judía. Eran mucho más cerrados, mucho más legalistas, diríamos, ¿verdad? Florecen aproximadamente en el año 150 y van a desaparecer en el año 70 en la destrucción del Templo de Jerusalén. El gran historiador judío, Flavio Josefo, los menciona junto con los fariseos y los saduceos como una tercera filosofía en el judaísmo del siglo primero. Es decir, los esenios tenían cierta influencia, cierto poder, ¿verdad? Que aparecen junto con los fariseos y los saduceos. Era un grupo importante, ¿eh? Y gracias a los esenios es como nosotros tenemos los textos del Qumran, ¿verdad? Que aparecieron en el desierto egipcio y que
trajo mucha luz al texto bíblico. Bueno, después de la guerra de los Macabeos triunfó el separatismo, la observancia estricta de la ley mosaica entre estos tres partidos, los saduceos, los fariseos y los esenios. Estos últimos, antes del 76, rompen con los demás y critican su laxitud, es decir, los esenios critican que estén negociando sus convicciones, se vuelven mucho más radicales. Formaban comunidades aisladas en disciplinas monásticas, es decir, se van a vivir a cuevas o a lugares apartados, principalmente desérticos. Los esenios se consideraban como el pueblo escatológico de Dios, es decir, como los verdaderos representantes de los eventos futuros, el pueblo del nuevo pacto, ¿no? Porque ellos decían que eran los hijos de la luz. Eran extremadamente escrupulosos, como dije, muy radicales, muy legalistas. Creían que su cumplimiento de la ley traería la intervención divina en forma de guerra que pondría fin al mundo. Ideas muy apocalípticas, ¿verdad? Y una característica es que muchos de ellos eran ascéticos en cuanto a su comida, en cuanto a sus gustos, no se permitían ciertos privilegios, ciertos placeres, incluido el matrimonio, ¿verdad? Y consideraban que las relaciones sexuales que producen placer no estaban permitidas para ellos. Así que muchos optaron por tener el celibato, diríamos, ¿no? O la abstinencia de relaciones sexuales. ¿Qué creían los esenios? Bueno, como dije, que ellos, la humanidad se divide en dos categorías: los hijos de la luz, que son ellos, que van a luchar contra el mundo, y los hijos de las tinieblas. También esperaban la venida de un Mesías, rey, sacerdote y profeta, que tuviera estas tres características muy propias de Samuel. Bueno, Samuel no fue rey, pero fue juez, sacerdote y profeta. Decían que el Mesías tendría que cumplir estas tres características. Algunos sugieren que Jesús y Juan el Bautista eran esenios. Hay estas posturas de que toda vez que vemos predicando a Juan y Jesús siendo discípulo de Juan, lo vemos predicando en el desierto, ¿verdad? Pero cuando vemos a Jesús, su actuar, pues no tiene nada de esenio, ¿verdad? Porque Jesús come, bebe, disfruta, está en comunidad, se junta con los paganos, no hace rituales de purificación como lo hacen los esenios. Por lo tanto, es probable que sí, Jesús haya hablado con los esenios, ¿vale? Que sí. Y es probable que haya ido a curiosear cómo manejaban sus formas, eh, pero me parece que Jesús no le convenció mucho el tema, así que no se une a los esenios y por lo tanto no. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, este... em, Juan el Bautista tiene más esta influencia, ¿no? Y Jesús se convierte, como dije, en el discípulo de Juan. Muy bien, los otros son los celotas o los celotes, que era un grupo extremista, yihadista, diríamos hoy, políticamente hablando, porque todo lo veían desde el ámbito político, y lo único que querían era liberar a Palestina del yugo romano por medio de las armas, ¿verdad? Eran los típicos guerrilleros. Hoy, no sé, no podría compararlo con lo que está sucediendo hoy en Palestina, en la Franja de Gaza, con el grupo terrorista Hamas, pero eran personajes que no les importaba morir, no les importaba provocar al Imperio Romano y am, tratar de derrocarlo, eh, porque ellos creían que el Mesías vendría a respaldarlos, ¿verdad? Entonces el Mesías vendría y los destruiría a todos en un instante, así que ellos empezaron a hacer esa tarea. El movimiento no se menciona como tal en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y solo sé que cuando comenzó Judas el Galileo, encabeza una revolución contra los romanos en el año 6 después de Cristo, y puede ser que él sea como el sucesor espiritual de los macabeos y que sea como el referente para el nacimiento de este grupo extremista. Cuando aplastaron la sublevación que inició Judas el Galileo, cuando los romanos sofocan esa revuelta, los celotes quedaron como el ala extremista de los fariseos, o sea, es decir, entendían que todo tenía que ser bien, tenía que
hacerse conforme el espíritu de la ley, pero lo querían hacer incluso por medio de las armas. O sea, si no se puede por las buenas, pues se hará por las malas. Y recurrían a las armas antes de tener que pagar tributo a Roma. Y si algo le molestaba a Roma eran dos cosas: que la gente se levantara en armas y que no pagara sus impuestos. Así que los celotes tomaron parte activa en la gran rebelión que se hace en el 66, 73, cuando los romanos entran con toda su furia y su fuerza allí. Este, eh, y, y- y bueno, el ejército romano es tan fuerte, tan poderoso, que empieza a arrasar las puertas de la ciudad, penetran la ciudad. Los rebeldes se atrincheran dentro de los muros del templo de Jerusalén, resisten hasta donde pueden, pero no van a lograr. Así que las tropas entran al templo, los destruyen y un grupo de rebeldes, ¿verdad? Se reúne en la fortaleza de Masada, allí y pelean y luchan y bueno, toman la decisión de suicidarse colectivamente antes de que Roma pudiera eh, tomar el control, ¿verdad? Muy bien, pues eran los celotas. ¿Qué creían ellos? La esperanza mesiánica. Ellos esperaban que llegara finalmente el Mesías. Los profetas habían predicho una edad dorada para Israel, es decir, una etapa donde habría prosperidad y paz, donde Dios dominaría toda la tierra y levantaría al descendiente de David. Es muy fuerte la figura davídica de que su linaje, de su descendencia, vendría el Mesías y éste los llevaría a la victoria. Bueno, esta espera, esta, esta visión de esta edad dorada se llamaba la consolación de Israel o la redención de Israel. Así que siempre los celotas mantuvieron esta expectativa de que Dios enviaría un profeta al nivel de Moisés, ¿no? Moisés, recuerden que es el símbolo de la ley, y Elías, que es el símbolo del profetismo. Así que algunos pensaban que Dios aparecería y terminaría con el mundo, una idea muy apocalíptica, ¿verdad? Donde Dios en algún momento vendría y destruiría principalmente el Imperio Romano. Pensaban que el Mesías de manera sobrenatural limpiaría la tierra para que ellos solamente quedaran y reinaran sobre la tierra, es decir, poblaran la tierra, ¿verdad? Pero de alguna manera el Mesías iba a limpiar toda la maldad que había en ese momento. También pensaban que el Mesías conquistaría a los romanos y establecería un reino político, es decir, que establecería un gobierno como el que aparecían en los imperios y será un imperio eterno. Y finalmente los religiosos trataban de apagar la esperanza mesiánica por no provocar a los romanos y así mantener su situación. Los fariseos, en cambio, pensaban que solo observando la ley vendría el reino de Dios. ¿Ah? Este, muchos decían, miren, no vamos a apresurar la venida del Señor, porque recuerden que los celotas era decir, bueno, ¿cómo hacemos que que el Mesías venga? Pues provocando a los romanos, porque, porque el Señor va a venir y va a destruir a los romanos. Eh, los fariseos creían que solo por cumplir la ley, el Mesías diría, ah, mira, estos están cumpliendo todo, así que voy a ir a rescatarlos. Son las distintas posturas y formas que se tienen respecto de este tema en el judaísmo, ¿verdad? Que son las sectas judías que estamos analizando. Muy bien, eh, un segundito. Bueno, vamos a dejar aquí la clase para no cortar el siguiente tema que, que tendría que ver básicamente con ya el movimiento de Jesús, ¿no? Para, para ya situarnos con Jesús. Así que en la siguiente clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con Jesús, todo lo que tiene que ver con cómo Él lo encara, ¿verdad? Cómo Él se enfrenta al templo, cómo se enfrenta a la sinagoga, cómo se enfrenta a los
a las distintas sectas, tanto a los saduceos como a los fariseos. Los celotas estarán representados en el movimiento de Jesús porque habrá un discípulo que tendrá esta característica. Vamos a ver cómo el Señor no tiene ningún rasgo escenio porque es alguien que eh, no vive alejado de la gente, sino todo lo contrario, vive cerca de la gente. Entonces, para no complicar el tema ya centrado en Jesús, y seguramente lo vamos a ver porque tengo que hablar acerca de cómo, en qué lugar estaban los hermanos de Jesús, que son los autores de estas cartas, en todo este tema. ¿Ok? Así que bueno, pues vamos a dejar aquí la clase. Deseo de todo corazón que podamos seguir aprendiendo, reafirmando los conocimientos, ¿verdad? La siguiente clase terminaríamos con este tema y después ya reanudaríamos otra vez el abordaje de la carta a los hebreos. Bueno, no sé si mi suegra tiene alguna pregunta, duda o comentario antes de hacer la clase, lo que hemos visto. Mm, No, muy claro todo, mucha información, pero me encantó esta parte última sobre la fortaleza de Masada. Yo vi un reportaje hace tiempo y me impactó porque sacan fotos de cómo está el lugar y uno dice, ¿cómo es posible Ajá. que en su descripción estuvieron ahí y luego todo lo que hicieron? Pero lo quise después ver otra vez y ya no lo encontré y he estado con esa inquietud. Mira, ahorita voy a buscar, seguir buscando porque sí es muy interesante. Sí, sí, sí. Este, Todo lo que tenga que ver con Herodes, Herodes el Grande, es fascinante. ¿Por qué? Porque ahí no solamente viene la construcción de Masada, él hace una revolución muy grande en la costa filistea. No estoy recordando en qué ciudad, pero hace todo una infraestructura de puerto marítimo impresionante, hace los anfiteatros, hace un sistema de recolección de agua interesante. Herodes era un innovador por excelencia. O sea, era como estas dos caras, era muy bueno, pero también era muy malo, tremendo. era terriblemente malo. Pero sí, es interesante. Ojalá lo encuentre. Si yo lo encuentro, le paso el dato a usted y a todos para que puedan ver el documental. Muchísimas gracias, muy hermosa Bueno, la clase. gracias, Oera. Les mando un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Bendiciones.